Listo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer entonces es hacer los ejercicios. Son 3 ejercicios, así que son rápidos. Decimos, el ejercicio 77 dice, una aleación de aluminio falla cuando se le aplica un esfuerzo de 42.000 psi. La observación de la fractura indica que el comienzo de la misma fue en la superficie, quiere decir que es una fractura, es una fisura externa, ¿sí? Dice que el K y C, ¿sí? La tenacidad de la fractura es de 25.000 psi por raíz cuadrada de pulgada para dicha aleación. Y suponga además que F, por eso es que yo les ponía F es lo mismo que I, ¿sí? Suponga además que F es de 1,1, calcule el tamaño crítico de la falla que produjo la fractura. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Y me está pidiendo que para este esfuerzo de 42.000 psi, ¿cuál va a ser la fisura? ¿Cuál va a ser el tamaño de la fisura para que ese esfuerzo haga que esa fisura se vaya abriendo y termine con la fractura del material? Bueno, es muy simple. Decimos que entonces que el K y C es igual a F por la tensión por la raíz cuadrada de pi por A. Decimos que es A porque es una fisura externa, ¿sí? No es interna. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es saber cuánto vale A para que este esfuerzo haga que rompa el material, ¿sí? Entonces, despejamos A, entonces decimos que K y C sobre F por la tensión, raíz cuadrada, y pasamos el pi para el otro lado, me queda que es igual a A. Bueno, decíamos entonces que K y C es 25.000 psi por raíz cuadrada de pulgada, no lo vamos a poner, ¿sí? Decíamos que F era igual a 1,1 y que la tensión es igual a 42.000 psi. Esto es igual a, por 1 sobre pi es igual a. Bueno, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto les da este valor de A? Lo tengo acá. Bueno, acá me ponen que A es igual a 0,093 pulgadas, ¿sí? Eso exactamente. ¿Sí? No sé por qué en este no lo tengo. Vamos a poner que A es 0,093 pulgadas. Le da a los otros alumnos también le da ese valor de A 0,093 pulgadas. Bueno, si les da ese valor, entonces fíjense que no es complicado cómo resolver el ejercicio, ¿sí? Bueno, esperen que admitamos más gente. Bueno, si no tienen problema, vamos al ejercicio 78. El ejercicio 78 dice que un material compuesto de matriz cerámica contiene defectos internos. Guarda, entonces ahora ya tengo defectos internos. Quiere decir que estos defectos internos, A va a ser A sobre 2, ¿sí? Tengo que tener ese cuidado.
Bueno, estos defectos internos menores o iguales a 0,09 centímetros. Si la tenacidad de la fractura es igual a 45 megapascales por raíz cuadrada de metro y la tensión de tracción, este compuesto, bórrenlo, no, táchenlo. Si la tensión de tracción es igual a 550 megapascales, la pregunta que hace es, ¿existirá peligro de falla si dicho material trabaja al límite de su resistencia a la tracción? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las soluciones posibles? Bueno, lo que me está diciendo es, esa pieza va a trabajar a una tensión de 550 megapascales. Va a trabajar a una tensión de tracción de 550 megapascales, ¿sí? Lo que me está preguntando es, si la fisura que tiene el material, que la fisura es de 0,09 centímetros, tendríamos que pasarlo a metros, ¿sí? Pero si la fisura es de 0,09 centímetros, lo que pregunta es si esa tensión va a lograr que la fisura empiece a abrirse hasta romperse el material. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, tengo dos formas o tres formas de solucionar esto y sacar este ejercicio. Una de las formas es calcular la fisura. Para esa tensión, ¿qué fisura se necesitará? El ejercicio es el ejercicio 78 o el ejercicio 2 de Bazán, ¿sí? Lo que tengo que ver es, puedo sacar la fisura para esa tensión y ver cómo es esa fisura, o sea, si yo calculo la fisura, el tamaño de la fisura para esta tensión, quiere decir que ese tamaño de fisura para esa tensión va a hacer que la fisura se abra, ¿sí? O puedo calcular la tensión y comparar con la tensión que yo tengo. ¿Por qué? Porque si yo calculo la tensión con la fisura de 0,09 centímetros, voy a ver si esa tensión que voy a calcular es la tensión que va a hacer que esa fisura se abra. O puedo calcular por medio de la tensión de fractura. Cualquiera de las tres formas. Nosotros lo vamos a hacer con la fisura y después vamos a ver con la otra que es la tensión, ¿sí? Que son las que más ustedes pueden ver el ejercicio. Bueno, decimos entonces, volvemos de nuevo, si sacamos la fisura, lo vamos a hacer, lo vamos a poner acá. Vamos a poner entonces acá que el K y C sobre F por el sigma al cuadrado por 1 sobre pi igual a A sobre 2, guarda con esto, porque nosotros partimos de que es una fisura interna. Si decíamos que era una fisura interna, era la mitad de la fisura de borde, por lo tanto partimos de A sobre 2, que nos queda de esa forma, ¿sí? Por supuesto que como nos queda de esa forma, después a este 2 lo podemos pasar multiplicando a toda la otra ecuación. Bueno, decimos entonces que A sobre 2 nos va a quedar igual y ustedes calculen cuánto es. ¿Cuánto les da? Bueno, no sé si lo han calculado. Yo no tengo el valor acá, pero más o menos cuánto les da. A ver si tengo, permítanme un minutito. Bueno, no tengo el otro apunte donde tenía los valores. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto ponemos de F? Bueno, a F pónganle el valor de 1. Pónganle un valor de 1.
Tenía el otro apunte donde tenían los resultados, pero evidentemente se me extravió. Bueno, ¿cuánto les da? 0,00426. A sobre 2 te da eso, o ya multiplicando 2 por ese valor. A te da, bueno, A le da que es 0,00426. Bueno, también me dio eso, ese es el valor de A. Quiere decir que ya multiplicaron todo esto, lo multiplicaron por 2. ¿Está bien? Bueno, esto por supuesto está en pulgadas. Esto está en pulgadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo decía entonces que A, las fisuras que tenía el material, eran igual, lo vamos a poner acá abajo, A era igual a 0,09 centímetros. ¿Sí? Decíamos que era 0,9 centímetros. Bueno, si lo tenemos que pasar a metros, entonces tenemos que decir que es igual a 0, decíamos 0, decímetros y metros. 9 Profe, metros. Sí. La A me parece que va en metros, no en pulgadas. Ah, perdón. Está bien, porque estamos hablando sí, está en metros. Bueno, esto, no, me parece que esto es 0,09 metros. ¿Está bien? Controles ese valor, ¿está bien? Decímetro, centímetro, decímetro, metro. ¿Está bien ahí? Lo pasamos a ese valor. Esperen que admita. Lo pasamos a metros, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? Comparamos entonces este valor con este valor. 0,0426. Fíjense que para esta tensión, ¿sí? Para la tensión de 550 megapascales, yo necesito una grieta que sea de este tamaño. Permítanme, 0,046. Yo necesito una grieta que tenga este tamaño para que esta tensión pueda llegar a provocar la rotura del material. Es decir, que este tamaño de grieta se va a empezar a abrir con esta tensión, ¿sí? Pero yo en realidad tengo esta grieta. Quiere decir de que esta grieta es mucho menor de la grieta que yo necesito para que la tensión esta me la abra. ¿Qué quiere decir esto? Que en metros no es. No sé qué están preguntando, esto de que si es en metro o no es en metro. Por favor, si alguno me lo dice por medio del micrófono, ¿cuál es la duda que están teniendo? Era lo de recién, profe, lo de las pulgadas, que por bien, por metro, era eso. Bien, bueno, entonces, si yo comparo, fíjense, la grieta que me dio para la tensión esta es mucho mayor que la grieta que en realidad tengo, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que esta tensión no me va a abrir esta fisura, no me va a provocar que esta fisura empiece a abrirse. Si lo hago de la otra forma, ¿sí? Si no lo entiendo de esta forma, lo hagamos de la otra y veamos la tensión que necesitamos
para que esta grieta se abra. Bueno, aplico lo mismo y digo entonces que de acá calculo la tensión, y la tensión es KIC sobre F, y paso acá abajo pi por A sobre 2, y esto es igual a la tensión. Bien, eso es igual a la tensión. Calculen la tensión, ¿qué tensión les da? Calcúlenme la tensión. ¿Qué tensión les da? Por supuesto que acá lo que tendré que poner es KIC, que son 45 megapascales por raíz cuadrada de metros, F, que habíamos dicho que era 1, pi por A sobre 2, A es 0,009 sobre 2, ¿sí? ¿Alguno está calculando? Bueno, necesito que hagan el cálculo para poder poner el resultado, si no quiere decir que no están atentos a lo que están haciendo. ¿Ninguno tiene una calculadora? 1196,8, profe. 1196,8. Bueno, esto me da, por supuesto, en megapascales, ¿sí? Bien. Fíjense, calcule. Esta tensión la calculé con esta fisura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para que esta fisura, que es la que verdaderamente tengo, para que esta fisura se abra, ¿sí? Para que esta fisura se abra, yo necesito aplicar una tensión de 1196,8. Pero la tensión que yo tengo es de 550. ¿Sí? Por lo tanto, con la tensión de 550 no voy a lograr que esa fisura abra. ¿Lo ven? Entonces, de esta forma también puedo solucionar la pregunta, contestar la pregunta que me está haciendo. Lo que me dice es, ¿existirá peligro de falla si el material trabaja al límite de la resistencia? Es decir, si va a haber una falla, si yo le voy a aplicar esta tensión. Es evidente que no, porque para que haya falla y aplicar esta tensión, la fisura tiene que tener este tamaño, ¿sí? Y en realidad la fisura es más chica, por lo tanto, la tensión que yo le voy a aplicar con la fisura que yo tengo, es evidente que no habrá peligro de falla, porque para que esta fisura sea grande y se rompa, le voy a tener que aplicar esta tensión, ¿sí? Quiere decir entonces que la respuesta es no, no habrá peligro de fallas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Lo tienen claro? ¿Entienden lo que acabamos de hacer? Bueno, no veo. A ver acá. No, ¿por qué usa pascales? Porque estamos usando, en realidad, lo que estamos, el enunciado habla, a ver, esto es Nicolás, porque el enunciado está, yo me equivoqué cuando puse pulgadas, el enunciado está en megapascales en realidad,
¿sí? Yo me equivoqué. Y por supuesto, si está en megapascales, lo que tenemos que usar son metros. ¿Está? ¿Por qué está en pulgadas si trabaja con megapascales? Bueno, es lo mismo. Ya está, o sea, lo mismo. Bueno, acá me dan los valores. Bueno, cuando yo estoy en el pizarrón, ¿sí? Traten de alguno agarre el micrófono y pasen el valor por el micrófono, porque yo no estoy viendo lo que ustedes están escribiendo. Por eso es que les pregunto y les repregunto y no veo que me contesten, porque yo el chat no me va subiendo. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda sobre el profe? ¿Y siempre lo vamos a dar como dato? Sí, sí, o sea, y es un dato, o sea, por ahí en algún ejercicio se podrá decir, bueno, ¿cuánto vale I? Pero bueno, la mayoría de las veces lo damos como dato. En este caso, está como, o sea, en este caso falta ese dato para poder hacer el análisis que hicimos, faltó ese dato, por eso que les dije que y tomaran ahí como 1, ¿sí? Es decir, si lo tomas como 1,1 o 1,2, no va a alterar prácticamente nada el resultado, ¿sí? O el análisis del resultado, que es el que quiero que veas, ¿sí? Pero de esta pregunta falta la última pregunta que hace, que es, en caso afirmativo, ¿cuáles serían las soluciones posibles? ¿Qué quiere decir? En caso afirmativo de que la tensión esa hiciera que la fisura que tenemos se abra, ¿sí? Eso es lo que me estoy diciendo. Que si eso sucede, si la tensión hace que la fisura se abra, ¿qué soluciones tendríamos? ¿Por qué? Porque entonces tenemos que esa tensión en realidad me provoca la rotura del material, que no es el resultado que sacamos, pero supongamos que ese fuera el resultado. La tensión esa me provoca la rotura del material, y entonces, ¿qué solución le podemos dar a esto? Bueno, tenemos varias soluciones. Acuérdense lo que habíamos visto acá, ¿sí? ¿Cuál es una de las soluciones que podemos tomar? Es decir, podemos aplicar, si nosotros tenemos, si resulta que la tensión que le estoy aplicando hace que la fisura se abra, una de las soluciones que puedo hacer es achicar la tensión, que no aplicar esa tensión. Pero resulta que en realidad eso no lo puedo hacer porque la pieza esa tiene que trabajar esa tensión. Entonces, ¿qué es lo que haré? Bueno, otra de las soluciones que puedo hacer es agrandar la pieza, ¿sí? Y llevar a que justamente todo esto fueron soluciones que las podemos sacar de acá, ¿no? Agrandar la pieza y decir, bueno, que ese defecto no sea tan importante dentro de la pieza, por los tamaños, por las dimensiones de la pieza, y entonces hacer que la fisura no sea tan importante de acuerdo a esa tensión. Pero resulta que también puede suceder que no puedo aumentar las dimensiones de la pieza, ¿sí? Porque las dimensiones ya están establecidas. Entonces, ¿cuál sería la otra solución? Y bueno, encontrar un material donde tenga fisuras más pequeñas para que la tensión que le estoy aplicando no haga que se abra esa pieza, ese material, esa fisura. Por lo tanto, si nos hubiera dado el caso afirmativo, si nos hubiera dado ese caso que no nos dio, estas serían posibles soluciones que puedo aplicar, ¿sí? En ese ejercicio. El valor que uso de twist, sí. Profe, tengo una pregunta que hay algo que no entiendo, que si la tensión es de 550 megapascales y provoca la fisura de 0,0426 metros, Sí. y eso es mucho mayor que la de 0,009. No es que Claro. no provoca una falla eso.
Lo que pasa es que vos fíjate, lo que te está diciendo es, vos tenés una tensión de 550 megapascales, ¿sí? Esa va a ser la tensión máxima que vas a tener en esa pieza. Ahora, para que produzca la falla del material, para que se produzca la falla del material, el tamaño de fisura que vos tenés que tener es de 0,0042, ¿sí? Ese es el tamaño que vos tenés que tener para que esa tensión haga que la fisura se abra. Si vos tenés una fisura más chica, no le va a afectar, no se va a abrir, ¿lo entendés? Sí, sí, un poco. Ahora sí. Gracias. Claro, vos imagínate, tenés una fisura mucho más chica como la que tenés ahí, una fisura mucho más chica, esa es, mira, vamos al otro cálculo que hiciste. Para una fisura de 0,0009, o sea, para la fisura que vos tenés en realidad, para esa fisura vos tenés que aplicarle una carga de 1100 y pico de tensión para que esa fisura se abra. Quiere decir que la tensión que vos le tenés que aplicar es mucho más grande de la que le estás aplicando. O sea, esas dos comparaciones que vos tenés es justamente para, lo que hace es, la tensión de 550 hace que la fisura esta de 0,046 se abra. Y la tensión de 1196 hace que esta fisura de 0,009 se abra, ¿sí? Claro, yo relacioné que si hay más tensión va a provocarla más grande. Por eso si la fisura era más chica, yo pensé que con la tensión más grande se iba a romper. No sé si se entiende. Claro, o sea, la fisura, la más chica, se ¿Por abre, qué se no se abre empieza... por qué no ¿Cómo? falla con la de 500, por qué la fisura más chica no falla con la de 550 megapascales? Porque la tensión que se le está aplicando no hace que la pueda llegar a abrir, ¿entendés? Pero abre una más grande, o sea, una Claro, más, claro, claro. Vamos, gracias, claro, profe. porque Ahora entendí, estaba porque está confundido. directamente relacionada. Esa tensión de 550 abre a una fisura de 0,046, ¿sí? Que Ah, digamos que esa es la fisura límite. A fisuras de 0,046 a más grande, abre. A más chica no la abre, esa tensión no la puede abrir a la fisura, no la afecta a la claro, fisura. ¿Está perfecto, claro? gracias, profe. Sí, La tensión que afecta a la fisura más chica es la de 1196,8. ¿Está claro? sí, gracias. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Se va a cortar en 10 minutos. Descansamos unos 10 minutitos y nos volvemos a conectar porque con esto... Ah, no, perdón, porque falta un... No, no, estoy diciendo, no, no me hagan caso, no me hagan caso. Todavía falta un ejercicio. Bueno, se va a cortar en 10 minutos, estén atentos. ¿Hay alguna otra duda sobre este ejercicio? ¿No? Bueno, no hay peligro de falla, entonces habría que... Bueno, vamos entonces al último ejercicio, ¿sí? Y acá sí estamos aplicando lo que dice del coeficiente de seguridad, que se acuerdan que habíamos visto, suele aplicarse un factor de seguridad. Dice, el material cerámico de la pieza de una turbina tiene un sigma de fluencia o un sigma 0,2, se acuerdan que era lo mismo, de 78 KSI. Y tiene una tenacidad de la fractura de 5.500 PSI por raíz cuadrada de pulgada. Si utiliza un criterio de seguridad de 3, se dispone de un ensayo no destructivo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que para estudiar las fisuras de los materiales lo podíamos hacer por medio de los ensayos no destructivos? Que determina defectos mayores o iguales a 0,05 pulgadas. Suponiendo un F igual a 1,2, pregunta si sería seguro utilizar dicho EN como método de control. Bueno, lo analizamos el ejercicio, ustedes cuando se corte, ustedes calcúlenlo y cuando volvemos de nuevo a conectarnos, vemos los resultados. Bueno, el análisis es el siguiente. Sí, es el ejercicio 79 y el 3 de Bazán.
El análisis es el siguiente. Dice que una pieza de una turbina está calculada, porque ya se fue, ya la diseñaron, está en uso, ¿sí? Está en uso. Dice que a una afluencia de 78 KSI o 78.000 PSI, ¿sí? Bueno, tiene una tenacidad a la fractura y dice que un ensayo no destructivo que se le hace, está midiendo defectos, o sea, puede el ensayo, el equipo puede leer defectos que sean iguales o mayores a 0,05 pulgadas, ¿sí? El equipo puede leer defectos iguales o mayores a 0,5 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si las fisuras que yo tengo son menores a 0,05 pulgadas, el equipo no me las va a leer a esa fisura y ese equipo no me va a servir, ¿sí? Si las fisuras que yo tengo son mayores a 0,05 pulgadas, ese equipo sí me va a servir, ¿sí? Eso es lo que me está preguntando. Por lo tanto, lo que podría hacer, lo que debería hacer, es ver qué defectos tengo para esa tensión y para esa tenacidad de la fractura. ¿Qué defectos tengo? Hasta ahí está todo claro, ¿sí? Lo que tengo que hacer está claro, no hay ningún problema. Pregúntenme, por favor, si no entendieron lo que lo que tenemos que hacer. Bueno, si entonces está claro lo que tenemos que hacer, la única duda que nos conectamos no. Bueno, hagan el ejercicio, cuando se corte nos conectamos de vuelta a las 12, pero ahora lo que quiero es que antes de que se nos corte, terminar con el enunciado del ejercicio. Hasta acá entendimos todo lo que teníamos que hacer. Tenemos que calcular A, ¿sí? Como no dice que es una fisura interna o externa, pónganla como fisura externa y después lo pueden hacer el mismo ejercicio como fisura interna, porque acá no lo aclara, ¿sí? Pónganla como fisura externa. Es exactamente lo mismo porque el concepto va a ser el mismo. Ahora, fíjense que dice que se utiliza un criterio de seguridad de 3. Quiere decir de que si yo utilizo un criterio de seguridad de 3, tengo que dividir esa tensión que yo tengo, que me dio de 78.000 PSI, la tengo que dividir en 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo está, porque la turbina está en uso, ya se la calculó, y como está en uso, lo que tengo que hacer es tratar de usarla no a la tensión que se la calculó, porque ya tiene un desgaste esa turbina, y la tengo que calcular a menos, ¿sí? Con un coeficiente de seguridad, ¿sí? Entonces, en vez de usar 78.000 PSI, voy a tener que usar 78.000 PSI dividido 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la turbina está en uso. Ahora, si yo la tuviera que diseñar, si lo que me estuviera pidiendo es que diseñe la turbina, y la turbina fuera a trabajar a 78.000 PSI, la tendría que diseñar con un coeficiente, con un factor de seguridad, ¿sí? Que será del triple, es decir, 78.000 por 3. Porque esto es para diseñar. Cuando yo diseño, por ejemplo, si yo voy a diseñar una prensa que va a trabajar a 100 toneladas, no la voy a diseñar para que cuando la cargue a 100 toneladas sea el tope. La voy a diseñar para que trabaje a 120 toneladas, ¿sí? Cosa que cuando la cargue a 100 todavía tenga un hándicap la prensa y no se me rompa, no trabajarla al tope del diseño. ¿Está claro? Entonces la estoy diseñando con un 20% más de su capacidad, ¿sí? Ahora, si esta prensa que la diseñé a 120 toneladas la vengo usando en el tiempo y viene teniendo un desgaste, voy a encontrar
que cuando vaya a usarla, no la vaya a usar a 100 toneladas o 120 porque ya ha tenido un desgaste y se me puede llegar a romper la cañería, se me puede romper el display, se me puede llegar a romper la prensa. Por lo tanto, la empiezo a usar con un coeficiente de seguridad. Es decir, en vez de llevarla a 100 toneladas, las voy a llevar a menos toneladas, que soporte menos toneladas. Eso veré de acuerdo al uso que tiene, a cuánto la voy a usar menos. Esto, por ejemplo, siempre se los doy de ejemplo de una prensa que nosotros teníamos en materiales, en un laboratorio, donde la prensa había sido diseñada a 120 toneladas, ¿sí? Pero con el tiempo es una prensa muy vieja, tiene por lo menos 30, 40 años, una prensa donde con el tiempo se fue rompiendo, se la fue refaccionando y por supuesto ya no se la volvió a usar nunca más a 120 toneladas, porque si se la usaba a 120 toneladas o a 100 toneladas, la prensa no iba a resistir, ¿sí? Entonces, cuando estoy usando una pieza, la uso a menos de la que se diseñó por el desgaste que tiene esta pieza. Ahora, cuando voy a diseñar la pieza, nunca la diseño a lo que la voy a usar, siempre la diseño más, porque justamente tengo que tener ese hándicap para que no se me rompa cuando la esté usando al tope a la pieza, ¿sí? Entonces, tengo estas dos diferencias de factor de seguridad, ¿sí? Una es cuando diseño, la otra es cuando está en uso. En este caso, en este ejercicio está en uso. Por lo tanto, como la turbina está en uso, se la divide por ese criterio, por ese factor de 3. A los 78.000 se lo divide por 3. Y después de haber hecho eso, de dividir esa tensión en 3, calculo el A, ¿sí? Que lo calculenlo como una externo, ¿sí? Bueno, entonces, si ustedes ya lo han hecho a esto, si ya lo han calculado, dicen, si ya lo han calculado, pasamos los resultados, y si no, bueno, cuando se corte nos volvemos a conectar tipo 12, así descansamos, vemos el resultado y empezamos con otro tema. Bueno, acá han calculado, dice que les da 0,0098, ¿sí? Que la, para que lo tengan, A da 0,0098, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo de